Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. ¿Quién me hubiera dicho al llegar a Washington que en un contexto de tensión militar algunas pizzerías de la ciudad se convertirían en un elemento clave para anticipar ataques? Una Casa Blanca. Puede que sea mito o puede que sea verdad, pero lo cierto es que este fenómeno existe desde hace décadas y la intensa actividad militar de Donald Trump lo ha vuelto a poner en el foco mediático. El podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals. El Pentágono está más ocupado que nunca con su política de promover la paz a través de la fuerza. America is fulfilling our destiny as peacemaker, but it is peace through strength. We are stronger now than ever before. Our weapons are at an advanced level like we've never had before. Y el mundo ha sido testigo de ello. La captura de Maduro, los bombardeos contra Irán o los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe llegaron por sorpresa. Pero hay quien dice que estas ofensivas eran previsibles. Solo había que observar la actividad de las 4 pizzerías que hay al lado del Pentágono. Soy el chef de We the Pizza y tenemos varios restaurantes. Spike, que es el chef de uno de estos 4 locales. Lo sé, es muy loco. Muchas veces empezamos a enterarnos antes que nadie y pensamos, Dios mío, ¿por qué nos están llegando de repente cientos de pedidos de pizza de la nada? Es en plan, es interesante ver lo que ocurre, sobre todo durante el conflicto con Irán. En tan solo una noche, los pedidos pueden llegar a superar las 100, 200 pizzas, aunque en este restaurante se lo toman con humor. Solemos hacer bromas sutiles, como, bueno, puede que estas sean nuestras últimas pizzas, si se trata de un ataque nuclear, pero bueno, en realidad no le damos muchas vueltas. En ese momento estamos tan ocupados preparando cientos de pizzas que simplemente agachamos la cabeza y comenzamos a trabajar. Todo esto lo monitorean cuentas en internet como el Pentagon Pizza Report o el Pentagon Pizza Index, y su teoría es simple: los altos mandos del ejército también necesitan comer. Hemos tenido a responsables del Pentágono en el restaurante. A veces incluso nos llaman directamente para pedir las pizzas si tienen problemas al hacer el pedido online. Nosotros les damos de comer, así que, claro, aprecian a quien les alimenta. Nuestra marca es conocida sobre todo por hacer pizzas elaboradas por chefs, pero las pizzas de queso y de pepperoni siguen siendo las 2 más vendidas en todo el mundo, así que nos piden muchas de esas. Aunque también nos piden mucho, por ejemplo, la de pollo estilo búfalo o alguna como la de pollo con jalapeños y salsa ranchera. Aunque este fenómeno no se limita al Pentágono, en el Capitolio también hay predilección por la pizza y no existe jornada maratoniana sin que luego los medios publiquen curiosas fotos de funcionarios cargando montañas de cajas por los pasillos del Congreso. Spike puede dar fe de ello porque desde hace 15 años trabaja también en otro local de We the Pizza que hay en Capitol Hill. Estamos en la ciudad de la política. Cada vez que ocurre algo que involucra al gobierno, ya sea una visita del presidente al Congreso o cuando el Pentágono trabaja intensamente para gestionar algún asunto internacional, siempre notamos un aumento de pedidos. Uno de los momentos más conocidos fue después de la insurrección en el Capitolio, cuando la Guardia Nacional llegó a Washington para proteger al Congreso. Los agentes dormían en los pasillos y una congresista les compró pizzas. Alguien hizo una foto, la publicó y se hizo viral. Y de forma repentina, todo el país empezó a comprar pizzas para los guardias. Recaudamos $1,2 millones en 3 semanas de gente que quería invitar a pizza a las tropas. Así que me parece muy interesante cómo la política y la actualidad acabaron impulsando nuestro negocio. Con el tiempo, creo que el llamado índice de la pizza detectó que todo esto era algo relevante y decidieron crear una web sobre ello.
De hecho, Spike le contactó personalmente para pedirle que añadiera en su web su local cerca del Congreso y así mejorar sus algoritmos, porque considera que también es un espejo de crisis políticas. Me puse en contacto con él porque me encanta su web. Me encanta lo que está haciendo, me parece muy divertido y muy interesante, y quería asegurarme de que incluyeran nuestro restaurante de Capitol Hill en su listado. Y también le propuse algo así como, oye, ¿por qué no hacemos una colaboración? Podríamos, por ejemplo, crear una pizza con forma de pentágono y promocionarla. Estamos pensando ideas divertidas para hacer marketing. Pues eso, que no os extrañe si este verano se hacen virales estas pizzas en forma de pentágono. El gobierno ha negado públicamente esta teoría y la tacha de mito, pero más allá de lo anecdótico, el fenómeno del pizza tracker ha puesto de relieve la frenética actividad militar que caracteriza a esta administración. Y no solo eso, Trump ha transformado el Pentágono de arriba abajo. Nada más llegar al poder, eliminó las políticas de diversidad, equidad e inclusión, llevando a cabo una purga de trabajadores y de programas, ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y, con la excusa de eliminar todo lo woke, despidió a decenas de generales y altos mandos, cargos que actúan como último muro de contención ante los impulsos de cualquier presidente, que al fin y al cabo es quien tiene acceso a los códigos nucleares. Y también ha restringido el acceso a los periodistas. Y uno de los afectados por todos estos cambios es Wes Bryant, un veterano de guerra con décadas de experiencia. Soy Wes Bryant. Soy un veterano de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Pasé 20 años en la Fuerza Aérea como controlador avanzado de ataques aéreos. Estuvo 20 años en las Fuerzas Aéreas como coordinador de ataques aéreos. Por ejemplo, cuando comenzó la guerra contra el Estado Islámico, dirigió celdas de ataque contra el grupo terrorista en Irak, Siria y Afganistán. Tras abandonar el ejército, hizo carrera como analista en defensa y seguridad nacional. Se especializó en la mitigación de daños a civiles, ataques y designación de objetivos o tecnología militar. Hasta que el gobierno de Joe Biden lo reclutó para formar parte de un grupo de mitigación de daños civiles, es decir, un equipo que básicamente asesora al Pentágono para que los daños colaterales de una guerra sean mínimos. Lo despidieron con la llegada de Trump al poder y desde entonces ha decidido alzar su voz contra los cambios que está llevando a cabo el Pentágono. Se ha convertido en lo que aquí en Estados Unidos llaman un whistleblower, un chivato, por decirlo de alguna manera. Cree que el Pentágono se ha convertido en la máxima expresión de un ejército fascista y dictatorial, así que hemos hablado con él para que nos cuente por qué. Pues, ¿en qué consiste este grupo de mitigación exactamente? Estuve en el nivel más alto de lo que llamamos el servicio civil dentro del Pentágono. Nuestro trabajo consistía en ayudar, en realidad, a todo el resto del Departamento de Defensa, a lo que denominamos los mandos de combate. Se oye mucho hablar del mando central o del mando Indo-Pacífico, con todas las guerras en las que estamos implicados ahora. Así que trabajábamos con los equipos directivos de esos mandos para lograr que el ejército protegiera mejor a la población civil. Ese era, en última instancia, el objetivo. Y cuando te despiden, decides pasar a ser un whistleblower, hablar públicamente en contra del Pentágono y de lo que a tu pesar crees que está haciendo mal. ¿Por qué decidiste dar este paso? Cuando llegó el equipo de Hegseth y puso en el punto de mira a ese centro para eliminarlo en primer lugar, eso ya suponía un problema en sí mismo por la misión que estábamos desempeñando. Y en segundo lugar, la forma en que intentaron hacerlo al principio, él y su equipo, era ilegal. Esto fue en la primavera del año pasado, prácticamente en cuanto asumió el cargo. Era ilegal porque ese centro estaba recogido por ley, aprobado por el Congreso de Estados Unidos. De hecho, para disolverlo sería necesario, y sigue siéndolo, un acto del propio Congreso, algo que todavía no se ha hecho formalmente. ¿Y qué explicación os dieron? Llegamos un lunes y básicamente nos dijeron, si no habéis aceptado la salida programada que se estaba ofreciendo a los empleados públicos, quedaréis despedidos al final de este mismo día. Y, por cierto, el Centro de Excelencia desaparecerá a finales de semana y todo el personal asociado que habíamos desplegado en los mandos avanzados, en los mandos de combate de las distintas ramas del ejército, será retirado.
Eso es, en esencia, lo que denuncié. No solo el peligro de considerar la protección de civiles como algo supuestamente woke, como decía Hegseth, y proceder simplemente a desmantelarlo, a demoler todo el trabajo, sino el hecho de que nos dijeron que todo lo que habíamos hecho en los últimos años iba a ser anulado, todo lo que habíamos dejado por escrito, todo lo que habíamos implementado en el conjunto de las Fuerzas Armadas. Esa fue la base de mi denuncia. No solo el riesgo que esto suponía para la cultura del ejército estadounidense, para las operaciones que llevamos a cabo como fuerza, sino también la ilegalidad del procedimiento. Y por ambas razones, por supuesto, acabé siendo señalado por el equipo de Hegseth dentro del Pentágono. Vale, pongamos como ejemplo los bombardeos contra las supuestas narcolanchas en el Caribe y cuya legalidad se ha cuestionado. Sí, claro. Con toda la estructura que teníamos en marcha, seguramente habría habido más voces discrepantes. Ahora bien, si esas voces hubieran sido igualmente silenciadas bajo este entorno, eso también es discutible, porque estamos viendo lo que está pasando. Lo que realmente hacía falta era que un jurista con peso dentro del equipo diera un paso al frente y dijera: esto es completamente ilegal, tanto según el derecho de la guerra como según la legislación estadounidense. Y si alguien hizo algo así internamente, durante la planificación de esta llamada campaña contra el narcoterrorismo, desde luego no nos llegó noticia alguna, o bien fue una de las personas que acabaron despedidas. Y más allá de las narcolanchas, en tan solo un año de mandato, el presidente Trump ha bombardeado Irán, ha capturado a Nicolás Maduro en Venezuela y está forzando un cambio de régimen en Cuba. ¿Qué opinas de esta política de promover la paz a través de la fuerza? No estamos ejerciendo la paz mediante la fortaleza, sino imponiendo sumisión a través de la tiranía. Si observas todo lo que está haciendo, tanto a nivel global como interno, lo que busca es la sumisión, no solo de los adversarios, sino también de nuestros aliados y de la propia ciudadanía estadounidense. Así que, en realidad, es sumisión mediante la tiranía. La idea de paz a través de la fortaleza implica un cierto efecto disuasorio, un nivel de disuasión que en la práctica queda desmentido por lo que hemos visto en el último año. Un belicismo puro y duro, la muerte de personas inocentes, de civiles, además de la puesta en marcha de guerras ilegales en varios lugares. ¿Y qué repercusiones pueden tener los cambios que se han implementado dentro del Pentágono? Lo que me preocupa es que en este punto hemos visto una enorme degradación de la cultura, al menos en los niveles más altos del ejército estadounidense en apenas un año. Cualquiera que pudiera haber actuado como un freno o como una protección se ha marchado o ha sido despedido. Todos han guardado silencio, incluso después de irse. Y quienes han permanecido han acabado siendo cómplices, ejecutando sin cuestionar todo lo que Hegseth y la administración Trump les han pedido. Y eso no es para lo que están ahí. Me preocupa profundamente que esta degradación continúe hasta que termine por normalizarse lo que podríamos llamar una diplomacia de ataques aéreos. Tanto administraciones republicanas como demócratas en las últimas décadas han ido recurriendo cada vez más al uso de la fuerza militar. Pero diría que Trump ha llevado eso a un nivel 100 veces superior con respecto a gobiernos anteriores. Y, en segundo lugar, está la ausencia casi total de preocupación por la protección de civiles. Hemos visto un aumento enorme en los casos de víctimas civiles, de daños a la población civil, en la mayoría de las campañas que se han llevado a cabo en el último año. Y lo que hay es un desprecio absoluto por esas consecuencias, una falta total de transparencia y de rendición de cuentas, no solo por parte de Trump y de Hegseth, sino también de la cúpula militar, algo que va en contra de lo que nosotros estábamos impulsando antes de esta administración. ¿Te sorprende que los altos mandos que quedan no estén haciendo absolutamente nada?
Lo que habría esperado, si esos altos mandos hubieran sido todo aquello en lo que yo creía, es que ya se hubiera producido directamente un golpe de efecto dentro del propio sistema, viendo cómo se ha comportado esta administración. Habríamos visto a altos responsables militares dar un paso al frente y decir: no, esto es peligroso, es ilegal, es inconstitucional, y esta administración está imponiendo un control de carácter fascista sobre Estados Unidos. No vamos a permitir que siga ocurriendo. Y me decepciona profundamente que eso no haya sucedido. Y sinceramente, creo que debería suceder. ¿Y esto cómo te hace sentir? Sí, creo que muchos de ellos están viviendo una mentira. Tenemos incluso voces muy fuertes, muy influyentes, altos mandos militares ya retirados. Por ejemplo, el general Lloyd Austin, que fue quien puso en marcha toda esa estructura en la que yo me incorporé. Cuando entré en 2024, aquello era, de hecho, su máxima prioridad. Y ahora, desde que se marchó, y después de haber sido, por supuesto, desacreditado y difamado por Hegseth y por la administración Trump, se mantiene en silencio ante todo, ante el uso de la fuerza ilegal, poco ético e inmoral, ante lo que ya es una matanza a gran escala de población civil. Él y otras voces que podrían tener un peso muy importante en esta lucha contra el fascismo permanecen completamente calladas. Y yo no puedo evitar pensar: vosotros, primero, sois débiles. Y segundo, todo este tiempo habéis estado viviendo una mentira, con todo lo que defendíais. Y francamente, es repugnante. Y hace que yo, y muchísima gente como yo, muchos de mis compañeros y compañeras que han servido en el ejército y sienten lo mismo, nos avergoncemos incluso de haber servido en muchos aspectos y que sintamos que en realidad quizá estábamos sirviendo a una mentira. ¿Qué impacto puede tener en el ejército un jefe del Pentágono como Pete Hegseth? Este es el auge del nacionalismo cristiano blanco dentro de nuestro gobierno, que además se está extendiendo al ámbito militar, porque el propio Hegseth es uno de los exponentes más destacados de ese nacionalismo cristiano blanco dentro de la administración Trump. Y eso, en gran medida, impulsa su guerra contra lo woke y sus iniciativas contra la diversidad, la equidad y la inclusión. Siempre ha existido una corriente de fondo de este nacionalismo cristiano blanco. Pero ahora, todos esos perfiles se sienten legitimados, envalentonados. Eso es lo que estoy viendo. Y cuanto más tiempo se mantenga Hegseth en el cargo, cuanto más tiempo permanezca la administración Trump, mayor es el riesgo de que el propio ejército acabe convirtiéndose, en cierto modo, en la máxima expresión de ese ejército ideológico de corte nacionalista cristiano blanco. It all starts with physical fitness and appearance. If the Secretary of War can do regular hard PT, so can every member of our joint force. Llamó mucho la atención aquí el discurso de inicio de curso que Hegseth dio en septiembre del año pasado. Declaró haber eliminado todo lo woke. It's tiring to look out at combat formations or really any formation and see fat troops. Dijo que no habría más generales gordos ni soldados barbudos. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon. Y defendió que las mujeres deben cumplir con el máximo estándar de la masculinidad para poder servir. ¿Qué te pasó por la cabeza al ver ese discurso? Bueno, para empezar, lo primero que me llamó la atención fue lo increíblemente infantil que fue ese discurso. Está resentido y tenía ganas de revancha. Lo segundo es lo increíblemente infantil, casi ridículo y poco profesional que resultó, tanto para el público estadounidense como para la comunidad internacional, ver a un secretario de Defensa comportarse de esa manera. Y lo tercero es el nivel de falta de respeto. Tenía delante una sala llena, en su mayoría, de oficiales superiores y suboficiales con una trayectoria enorme, veteranos de guerra en múltiples ocasiones, muchas más que el propio Hegseth. Es veterano. Fue un oficial de rango intermedio, no voy a negarlo, con experiencia en combate, pero con un único despliegue y una experiencia bastante limitada. Y aún así, está hablándole a gente que en conjunto suma cientos de años de servicio. La mayoría de los presentes con entre 20 y 40 años de carrera y pretendiendo enseñarles cómo ser combatientes.
Todo el mundo sabe que el ejército de Estados Unidos es extremadamente poderoso y capaz. No hace falta repetirlo constantemente ni demostrarlo al mundo. Eso es lo que más me desespera de toda esta retórica, de toda esta exhibición de fuerza y ese tono fanfarrón sobre el uso de la fuerza letal. Me entran ganas de agarrarlos y decirles: todo el mundo lo sabe, saben perfectamente de lo que somos capaces, llevamos años haciéndolo. Y entonces llega Hegseth y afirma que el ejército estadounidense es débil, incapaz, que está deteriorado por anteriores administraciones demócratas. Pero de pronto, en cuanto asume el cargo, empieza a poner en marcha todas esas campañas letales. Si el ejército fuera realmente tan débil e ineficaz como dice, harían falta años para reconstruirlo hasta el punto de poder hacer lo que se ha hecho en el último año en términos de uso de la fuerza militar. Así que todo ese discurso es eso, discurso y propaganda, al servicio de su propio extremismo ideológico y del extremismo de su base. ¿Te han amenazado o presionado desde que decidiste alzar la voz? Fui amenazado de inmediato con una investigación penal y con la retirada inmediata y de por vida de mi autorización de seguridad. Había abogados de por medio y contaba con el respaldo suficiente de algunas personas para plantarles cara. Logré, por así decirlo, presentar mi dimisión de manera discreta, pero como en realidad no tenían base suficiente para ir contra mí por la vía penal, lo que hicieron fue centrarse en mi autorización de seguridad. Abrieron una investigación en ese ámbito y siguieron intentando silenciarme. Durante meses me lo dijeron en repetidas ocasiones. Más vale que te calles, porque si sigues hablando, se abrirá una investigación penal contra ti. Y aún así, seguí adelante, seguí hablando, seguí denunciándolo y voy a seguir haciéndolo. Al final, creo que tenían otros objetivos, quizá más importantes, a los que dirigir su atención. Y en cierto momento quedé un poco fuera de foco. Pero aún así, durante el último año, muchas veces me he sentado aquí pensando que no me sorprendería que en cualquier momento el FBI apareciera a la puerta de mi casa. Y para terminar, ¿hay alguna nota de optimismo en el horizonte? Creo que la mayor esperanza pasa por que desaparezca la administración Trump y, en realidad, por superar el movimiento MAGA como un movimiento de carácter extremista. También hay otros motivos para mantener la esperanza. Conozco a muchas personas dentro del sistema que están igual de consternadas por lo que está ocurriendo, tanto en el ámbito militar como en el servicio civil. Están intentando actuar como un escudo en la medida de lo posible. Hay mucha gente, y quiero pensar que es la mayoría dentro del ejército estadounidense, que sabe que lo que está pasando es incorrecto, que está preparada para reconducir la situación cuando llegue el momento, y que por ahora se limita a observar y, por así decirlo, a tomar nota. Wes, muchas gracias por atendernos. Una Casa Blanca. Es una producción de Ser Podcast. Guión Sara Canals. Producción Javi Caminero. Realización sonora Roberto García. Coordinación Roberto García y Elia Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Una Casa Blanca en la aplicación de la SER. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.